Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de la eficacia de la sucesión testamentaria. En primer lugar, para que se dé inicio a este, se da con la voluntad expresa del causante mediante el testamento. A partir de ello, tenemos que mencionar los elementos constitutivos de esta. En primer lugar, se tiene al causante o cujus, que es el actor de la sucesión, aquella persona que muere o que se le ha declarado judicialmente su muerte presunta. Segundo, tenemos a los causavientes o sucesores. Son los beneficiarios designados por el testamento, aquellos en quienes va a recaer la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones, entrando a tallar a los legatarios o herederos. Dentro de los legatarios se tiene que resaltar que también puede ser una persona jurídica, por ejemplo, una fundación. Tercero, tenemos a la herencia o masa hereditaria, que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Es ahí donde radica la figura jurídica positivizada, responsabilidad intra vires hereditatis, haciendo mención que el heredero nada más va a responder por la deuda hasta donde alcance el patrimonio, y la responsabilidad ultra vires hereditatis hace mención de que aquel heredero que oculte de manera dolosa dichos bienes, pues va a tener que asumir en su totalidad toda la deuda. Es importante también dar una rápida revisión de cómo es que se regularon las formas testamentarias a los códigos civiles de 1852, 1936 y el vigente código de 1984. En el código de 1852, pues se requería la presencia de 5 testigos para otorgar un testamento por escritura pública, por escritura privada, asimismo un testamento de manera verbal. Como una excepción, se requería la presencia de 7 testigos para otorgar un testamento cerrado. Este código fue el único que reguló al testamento verbal, que iba a ser otorgado únicamente en casos de extrema necesidad. Asimismo, en su artículo 657 del Código Civil, regula las formalidades testamentarias. A diferencia del código anterior, pues el código de 1936 suprimió algunas de las formalidades testamentarias, como la edad, la hora y la patria en la que se otorgaba el testamento. Referido código, pues en su artículo 685 reguló las formalidades testamentarias de los testamentos, en la que hacía mención pues al nombre del testador, al estado, la nacionalidad y el domicilio del testador, así como también el lugar y la fecha en la que se otorgaba el testamento. En relación al número de testigos, pues se requería la presencia de 3 testigos para otorgar un testamento por escritura pública, y para el testamento cerrado se requería la presencia de 5 testigos. Asimismo, este código pues suprimió al testamento verbal y el testamento por escritura privada, y para compensar la supresión de estos testamentos reguló al testamento militar y hológrafo. El Código Civil de 1984 divide o clasifica los testamentos como comunes u ordinarios, y también a los testamentos especiales o extraordinarios. Los primeros son otorgados pues en circunstancias normales, a diferencia que los segundos testamentos que los mencioné pues son otorgados en casos fortuitos o también en circunstancias especiales, que la misma ley pues ha previsto su regulación para este tipo de testamentos. En cuanto a las principales innovaciones de este código, es de que se establece un nuevo régimen para el testamento cerrado, en la cual este testamento pues va a ser conservado por el notario, quien va a extender en su acta respectiva, y se regula nuevamente lo que es el testamento militar, así como también el número de testigos va a ser de acuerdo al tipo de testamento que el testador vaya a elegir. También es importante revisar las formas testamentarias en el ámbito internacional. Es por ello que hacemos mención al Código Civil y Comercial de Argentina del año 2014, ya que este código pues establece las formalidades según el tipo de testamento que el testador vaya a elegir, que puede ser un testamento hológrafo o un testamento por acto público. La novedad de este código es que opta por suprimir definitivamente
al testamento cerrado, ya que este carece pues de utilidad práctica. El origen del testamento se desconoce, pero sin embargo uno de los primeros indicios lo encontramos en la Ley de las 12 tablas, donde en la tabla número 5 se señala que tal como se haya dispuesto sobre el dinero y demás bienes de cambio y sobre la tutela de las cosas sea así derecho. De ello podemos inferir inicialmente que el testamento ya tenía existencia de manera previa a la Ley de las 12 tablas y que esta existencia tenía gran relevancia por la cual fue incorporada dentro de esta ley. Asimismo, en lo que concierne al derecho romano, en el Corpus Ius Civilis, que viene a ser la compilación de leyes romanas, las cuales fueron ordenadas por el emperador Justiniano, especialmente las institutas, y en el Digestum se señala que el testamento debería ser un acto de voluntad individual y a su vez definitivo, con el principal propósito de poder ejecutarlo de manera posterior. Asimismo, siguiendo esta línea de ideas respecto al derecho romano, en el Corpus Ius Civilis también se mencionan que el objeto de la sucesión eran aquellos derechos transmisibles hereditariamente. Entonces, estos tenían el nombre de hereditas, que a su vez estas eran universitas, es decir, pertenecían a una unidad patrimonial, pero ello iba más allá del corpus iuri, es decir, los bienes y derechos, sino que se relacionaban con lo que es el ius successionis, toda vez que se adquirían bienes, derechos y obligaciones, como por ejemplo la personalidad jurídica del causante. En virtud a ello, esta figura se le denominaba como succession in locum et in ius, es decir, suceder en el lugar y en el derecho. Por otra parte, en el caso de nuestro país, el testamento desde el Imperio Incaico, según lo relata el Inca Garcilaso de la Vega en su obra literaria Comentarios Reales, establece que el testamento en el Perú se emitía de manera verbal, donde no prevalecía lo escrito. Dentro de los testamentos existe dos clases de testamento, el testamento ordinario y los testamentos especiales. Dentro del testamento ordinario encontramos a tres tipos, que viene a ser el testamento por escritura pública, el testamento cerrado y el testamento ordinario. Cada uno de estos testamentos con sus características en particular. Por ejemplo, el testamento por escritura pública es de conocimiento por más de una persona, donde se encuentran involucradas el testador, los dos testigos hábiles y el notario. El testamento por escritura pública nos dice que es el testamento más garantista que nos puede ofrecer el Código Civil, porque se tiene que cumplir una serie de requisitos. En caso de no cumplirse, pues acarrearía en responsabilidad para aquellos que participan dentro de este testamento. Luego tenemos el testamento cerrado. A diferencia del primero, el testamento cerrado solo es de conocimiento por el testador, porque éste elabora su testamento, lo introduce en un sobre, lo sella, todo. Entonces lo lleva al notario, donde también se encuentran participando dos testigos hábiles, sí, pero estas personas no conocen el contenido del testamento, ¿ok? Donde el notario va a extender un acta de lo que está recibiendo. Posteriormente, si es que el testador quiere retirar el testamento de que se encuentra bajo custodia del notario, lo puede realizar. Este acto lo que va a realizar es que se revoque el testamento cerrado, y también, si es que cumple con los requisitos, puede valer como testamento hológrafo. Y por último tenemos el testamento hológrafo. Bien, el testamento hológrafo es uno de los más informales. El testamento hológrafo pues es el más peligroso, se puede decir, pero el más usado en la actualidad, porque no tiene esos requisitos, no te genera esa responsabilidad para los participantes. Pero sus características principales pues es de que el testamento hológrafo lo realiza el propio testador, lo deja ya sea escondido dentro de un libro o en cualquier lugar que él crea conveniente, y la persona a quien le encuentra pues tiene que presentarle al juez para que él lo protocolice. Una vez que protocoliza el testamento hológrafo, entonces recién esto va a surtir efecto.
Continuando con la exposición, ahora hablaremos de los testamentos especiales. Este tipo de testamentos son conocidos por manifestarse en situaciones distintas a casos en los que comúnmente son otorgados los testamentos ordinarios, teniendo en base al testador en viajes marítimos o participando de guerras, así como también ofrecidos por personas que cuentan con una residencia fuera del país. Es importante mencionar que al ser testamentos no utilizados regularmente, estos cuentan con una serie de requisitos que deben adaptarse a las circunstancias en las que se desea emitir para su debido encuadre en las normas legales pertinentes. Como primer punto tenemos a los testamentos militares, establecido en el artículo 712 del Código Civil. Aquí se especifica que es posible emitir esta tipología del testamento por los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales que se encuentran participando de los conflictos armados, ya sea dentro o fuera del territorio nacional. Como siguiente punto tenemos a los testamentos marítimos. Según el artículo 716 del Código Civil, las personas que se encuentran dentro de un barco en travesía tratándose de los buques de guerra del Perú o los barcos mercantes de bandera peruana, son aptos, tales como lo son los jefes, los oficiales y los pasajeros dentro de la embarcación. Como siguiente punto tenemos a los testamentos otorgados en el extranjero. De acuerdo con el artículo 721 del Código Civil, los peruanos que se hallen o que cuenten con una residencia en el extranjero son posibles de emitir su testamento mediante testamento escritura pública o cerrado. Esto lo pueden realizar a través del agente consular, ya que esta persona es quien va a suplir la presencia del notario público. Es importante mencionar a los testamentos aéreos, ya que aunque no se encuentren regulados en el Código Civil, sí es posible emitir esta tipología. Su legislación se basa en la Ley número 27261, Ley de Aeronáutica Civil, así como también en el artículo 817 del Código Procesal Civil se menciona que tanto este como los otros testamentos son válidos siempre y cuando sean protocolizados notarialmente. Es menester hablar con respecto al testamento notarial hasta antes y después de su modificatoria. Como bien sabemos y somos deponentes, que antiguamente se hablaba que las formalidades eran muy rígidas, que el testador y el notario no podían utilizar medios tecnológicos, que tendrían que utilizar su puño y letra para poder redactar testamentos. Los procesos eran más tediosos. Después de la modificatoria, pues, con la ley número 31338, nos da la facilidad tanto a notarios como testadores para utilizar medios tecnológicos y así hacerlo más accesible a este proceso de otorgar testamento. Es preciso hablar sobre el artículo 704, donde regula las imposibilidades que puede tener el notario. El notario está imposibilitado de realizar o otorgar testamentos de sus parientes, ya sea hasta el 4º grado por consanguinidad y hasta el 2º grado por afinidad. Hablamos también sobre la capacidad para testar. Las imposibilitados para otorgar testamentos son los menores de edad, los toxicomas, etc. Hablamos de testigo a ruego, pues a ruego del testador es el testigo el quien dará lectura después del notario por segunda vez. La suspensión de la facción del testamento. Se puede dar la suspensión al momento de realizar el testamento, siempre y cuando esté de acuerdo el testador, los partícipes que son los testigos, y después dar la continuación del testamento. El artículo 705 nos habla con respecto a las personas que pueden ser partícipes como testigos al testamento y los que son impedidos. Los que son impedidos son aquellas personas que van a ser beneficiadas con este testamento, los herederos o legatarios, y también los imposibilitados para otorgar testamentos están impedidos totalmente, casi como etcétera, etcétera. El artículo 706 nos habla de que si perjudicaría la imposibilidad del testador después de que se haya realizado el testamento. Esto no perjudicaría en lo absoluto si en el momento de realizar el testamento, pues el testigo estaba hábil.